Te lo advierto. Tú, que deseas descubrir los secretos del arcano, que si no hallas dentro de ti la respuesta que estás buscando, tampoco lo hallarás afuera. Antes de entrar, debes de conocerte a ti mismo. Te atreves a cruzar el umbral de la caverna. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, junto a mi amigo Mario, acá con ustedes para hablar de nuestra segunda parte de la Atlántida. Y esta vez, o en esta ocasión, vamos a hablar sobre la mitología. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela. Acá muy contento de que nos podemos reunir otra vez para hablar de la mitología atlante. Y para partir, vamos a recordar un poquito lo que hablamos la última vez sobre el origen, sobre la ubicación. Y esta vez vamos a hablar un poco sobre la mitología o una pequeña introducción a la mitología atlántica. Vamos a hacer un breve resumen para que podamos tener una noción de las distintas miradas. Primero, en la mitología griega, Atlas o Atlante, ¿no es cierto?, es el portador, el que soporta. Y todos sabemos que Atlas, según, ¿no es cierto?, la generación o la segunda generación en la que Zeus condenó a este gigante o a este titán a soportar la bóveda celeste sobre sus hombros. Su epíteto, en este caso podría ser un símil, el Amón, hace referencia a este castigo físico, donde lo menciona. Atlas era hijo de Jápeto y la ninfa Clímenes, que en otras versiones, ¿no es cierto?, en Asia es el hermano de Prometeo, Epimeteo y Menestro. Higinio, sin embargo, lo hace hijo de la tierra y del éter, y lo cita entre los gigantes y no entre los titanes, ¿ya? Para que tomemos atención con respecto a eso. Aunque el texto, ¿no es cierto?, en su introducción hace la afirmación, también tenemos que tomar en consideración que este texto ha estado o ha sido un poco cambiado, ¿ok? Entonces tenemos que considerar que a través del tiempo pueden ir modificando algunos aspectos importantes. Destacamos acá que hay otros autores que solamente citan a Atlas como hijo de Jápeto, y Pausanias nos dice que en el templo de Zeus en Olimpia se exhibía una imagen de madera de Atlante. Bueno, este personaje dentro de la mitología fue padre de diversas ninfas, algunas conocidas por ustedes como las Pléyades, las Híades y las Esférides, entre otras tres individuales como Mera, Calipso, incluso Dionis. Fue esposo, ¿no es cierto?, de Oceanide Pleione, quien le dio a estas ninfas astrales, pero a Atlante también se le dieron dos consortes más, es decir, dos parejas más, que era Etra y Esfeni. Ambos nombres eran, ¿no es cierto?, hacían alusión a lo que es el cielo. El único varón que se puede atestiguar fue Ias, o también llamado Iante, como el que resguardaba la constelación. ¿Okay? Bueno, Atlante, como se conoce en ciertos relatos, se relaciona con las estirpes humanas. Y acá en este caso, a través de sus hijas las Pléyades, que fueron el origen de muchas de las genealógicas heroicas. Entre ellos encontramos Corinto, encontramos Esparta, Eubea, Micenas, Tebas y Troya. Pero vamos a pasar a conocer un poco más a Atlas como titán. Recuerden que anteriormente era considerado un gigante, pero también desde otra mirada era considerado como un titán. De alguna manera, apoyó a los titanes contra la guerra de Olimpia. Hesíodo dice que cuando los titanes fueron derrotados, Zeus condenó o castigó a Atlas a cargar el cielo, ¿no es cierto?, muy cerca del jardín de las Hespérides. En cambio, Homero se refiere a la bóveda celeste.
Sin embargo, nosotros sabemos que lo que sostiene Atlas es justamente la Tierra, bóveda celeste, ¿no es cierto? O el cielo, como ustedes lo quieran llamar. Por otro lado, también se dice que él vigila unas columnas que sustentan el cielo y que eso, su ubicación daría más o menos cerca de Libia. También se dice que él conoce todas las profundidades del mar y que se precipitó montado en este carro de fuego, lo que cuenta la mitología, donde tuvo que soportar un dolor del firmamento a través del fuego. En un principio, las ninfas de las Hespérides eran las que estaban encargadas de cuidar las famosas manzanas de oro, pero era, como no confiaba en ellas, ¿no es cierto?, envió a Ladón y ellos fueron los encargados, ¿no es cierto?, de vigilar estas preciosas manzanas que tenían como objetivo rejuvenecer, por eso que todos estaban tan interesados en ellas, era la que te daba como la eterna juventud. Atlas recordó la profecía y amenazó a Perseo y le aconsejó que se fuera. Entonces acá es donde Perseo sostiene la cabeza de Medusa ante los ojos del titán y ahí, ¿no es cierto?, lo convierte en piedra, a lo que nosotros le podríamos llamar la cordillera de Atlas. Todo esto se realizó en estas dichosas montañas que eran altas y que tocaban el cielo. Esa era una de sus características. Por otro lado, hay otra versión que cuenta que Heracles, el descendiente de Perseo, engañó a Atlas para que recuperase algunas manzanas de oro del jardín de las Hespérides, como parte de sus 12 trabajos. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión acá es que las manzanas de las Hespérides vendría siendo como aquello que condenó a Atlas. Ahora vamos a ver, o vamos a echar una mirada desde Atlas como rey. ¿Okay? Diodoro afirma desde la mirada histórica que Atlas era el mítico rey de Mauritania en Libia. Se decía que era un sabio filósofo, que era un matemático, que era un extraordinario astrónomo, descubridor de la esfericidad de las estrellas y era artífice del primer globo celeste. Estas eran algunas de las características, ¿no es cierto?, que está sobre Atlas. Y también se comenta, ¿no es cierto?, y se habla que se casó con Hesperis, hija de su hermano Héspero, con la que tuvo a las 6 Hespérides llamadas Atlántide. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que tuvo una gran descendencia y le voy a nombrar algunos, ¿no es cierto?, de los descendientes o los hijos de Atlas. Primero tenemos, ¿no es cierto?, a su esposa Pleione y a la consorte Etra que la habían mencionado anteriormente. De las Pléyades que él tiene, que son las 7 ninfas, les voy a nombrar algunas, es Alcíone, Astérope, Seleno, Electra, que es conocida, Maya, Mérope, Táigepe, las Íades, que dentro de las Íades están las otras 5 ninfas, que es Cécile, Corónide, Ambrosia, Polipso, Eudora, Ía. Luego tenemos a las Hespérides, que era la otra ninfa, y dentro de estas se clasifican en 3, que era Egle, era Eritea y Esperetosa. Aquí dentro de las consortes se especifican solamente 3, que eran Cáliz, Dione y Mera. Estos eran algunos de los descendientes, ¿no es cierto?, que tenía Atlas. Y por último vamos a hablar un poco de lo que era el castigo que se le impuso a Atlas, que está relacionado con las famosas manzanas de los Hespérides. Acá entra en juego Hércules, ¿ya? Todos asocian a Atlas como el padre de las constelaciones y quien es fuente de sabiduría, ¿no es cierto?, es fundador de la astronomía y según Platón en Critias, que seguramente más adelante lo comentará mi amigo Mario, como el rey original de la Atlántida. Sin embargo, puede que este mito más famoso sea el más conocido, el que juega el papel más importante que tiene relación con Hércules.
y en este caso Euristeo ordenó a este héroe que recogieran las manzanas de oro de los legendarios jardines de las Hespérides, que eran sagrados eh, para Hera en este caso. Entonces esta, como le había comentado anteriormente, manda a la dona que las custodiara y las protegiera. ¿Sí? Siguiendo este consejo Prometeo, ¿no es cierto? El consejo Prometeo, Hércules le pide a Atlas, en el que aquí aparecen algunas versiones, que es el padre de las Hespérides, que recogiera las manzanas para él, mientras que él le ayudaba a sostener, ¿no es cierto? Con la ayuda que tenía, le ayudaba a sostener lo que era la bóveda celeste. Como es, o como se puede pensar, cuando volvió con las manzanas de oro, o las manzanas doradas, Atlas se mostró reacio a volver a tomar el peso del mundo. Ustedes se imaginarán por qué. Sin embargo, Hércules, como era astuto, engañó al dios para que intercambiara con él, ¿no es cierto? Y pudiera así hacer unos costines para soportar el tremendo peso más fácilmente. Obviamente que Atlas volvió a sostener los cielos y Hércules se marchó, ¿no es cierto?, con el tesoro de Micenas. Esa es un poco la mitología en torno al castigo de Atlas, a lo que es su descendencia y a la importancia que tienen las manzanas de las Hespérides. Muy bien, Marcelita. Excelente el tema y excelente de la síntesis que hiciste de nuestro amigo Atlas. Por mi parte, yo voy a hablar un poquito con respecto a la mitología que habla Platón con respecto al Timeo y Critias. Platón habla de que existe, o al principio existió un Dios creador, el arquitecto de todo lo que era el mundo, al cual este Platón, este escritor, le da el nombre de Demiurgo. Ahí, por favor, pongan mucha atención, porque el demiurgo se habla mucho en otros términos, como es la gnosis, y se habla de que es un dios creador, o el dios creador de la materia. Este dios, él crea a los dioses inferiores, que serían en este caso todos los dioses que viven en el Monte Olimpo, y les da la orden de que creen al humano. Estos dioses crean al humano, se detalla cómo ellos van creando la fibra, qué Dios le dio cada capacidad al ser humano, todo el tema, y el demiurgo se marcha. ¿Por qué? Porque el demiurgo es creador, entonces el demiurgo tiene que seguir creando en otros universos. Y deja a estos dioses, los deja como los administradores de este mundo, que es el planeta Tierra. Entonces, dentro de esto, Platón habla de que ellos tuvieron que muchas veces repartirse la creación para que ellos pudieran eh, quedar como más conforme con cada porción de tierra o cada fondo que iban a tener, donde iban a utilizar al humano como ganado y lo iban a criar para las funciones que ellos quisieran. En el caso, como que ya se había hablado, que Atenea, ella buscaba crear un humano que fuera mucho más con la ciencia, con el honor, con la guerra. Entonces fueron separándose y fueron repartiéndose los pedazos de este planeta. En este caso, bueno, a nosotros nos compete que Poseidón se queda con la Atlántida y él recoge a Clitio, la hace su mujer, y tuvo 10 hijos. El mayor de los 10 hijos fue nuestro amigo Atlas, el que fue el heredero de todo lo que de todo el reino, porque él era el rey principal. Los demás hermanos solamente administraban un pedazo de tierra confederada y al final todos tenían que rendirle cuentas a Atlas.
En este caso, a mí me gustó mucho lo que hablaste tú de los titanes. ¿Por qué? Porque en este caso yo hago una referencia con lo que, como estos dioses menores se reparten la tierra, es mucho con respecto a lo que habla la Biblia de los Elohim. ¿Cachai? Los Elohim, ellos también tienen que crear al ser humano, y si no me acuerdo, si no recuerdo, mal recuerdo, cuando Adán come la manzana y él come la manzana de la sabiduría, ellos dicen, ahora es igual a nosotros. Lo mismo que ellos, que los dioses de la religión greco-romana también le tenían miedo al ser humano. Ahí también se habla en otros lados, se habla de que el ser humano en realidad no era como somos ahora, sino que de que el ser humano original que crearon los dioses era un ser que tenía dos caras, tenía cuatro brazos y cuatro piernas. Y fue tan poderoso porque también se le reveló a los dioses. Y era tan poderoso como ellos. Entonces, ellos para poder controlar al ser humano, tuvieron que partirlo por la mitad. Entonces, como que hace una analogía también con otra parte cuando se habla de que éramos un eón que nos parten, nos dividen y quedamos una parte masculina y una parte femenina. En este caso, también la mitología habla de lo mismo. Y el tema es que estos dioses, como ellos eran muy, ¿cómo te lo puedo decir? Ellos hacían lo que querían y hubo dentro de los mismos dioses, hubieron quienes se rebelaron. Los que se rebelaron los llamaron titanes. En el caso de la Biblia judeocristiana los llamaron caídos, pero eran iguales que los Elohim o los dioses del Olimpo, solamente porque tomaron una decisión diferente a los que seguían al Dios creador, se les, se les demonizó o se les trató mal. Porque en el caso de Atlas, Atlas fue el caudillo, fue el que dirigió la rebelión junto a su hermano Prometeo. Y Zeus castiga a Atlas sosteniendo el mundo y a Prometeo amarrado a una piedra con un águila comiéndole las entrañas. Entonces yo me pongo a pensar qué, qué podemos pensar en este rato con la mitología. Nosotros en este rato, o en este mundo, se está perdiendo o se perdió ya todo lo que es la parte de la espiritualidad o religión. Más que religión, espiritualidad, con respecto a lo que nosotros somos como seres. Y, y cuando se habla de la Atlántida en el Timeo y Critias, se dice que la Atlántida cayó en una decadencia moral, lo que está pasando en este momento, ahora en nuestro tiempo. Estamos viendo que ya no hay respeto, que se busca más por la tecnología, más el dinero, y se están perdiendo los valores. Entonces yo me hago la analogía que en este momento nosotros estamos viviendo en una Atlántida. ¿Qué piensas tú, Marcela? Eh, sí, creo que tienes razón. De hecho, creo que si nos ponemos a hacer experimentos sociales, vamos a llegar a la misma conclusión de que lo que se repitió hace millones de años atrás o hace siglos atrás es lo que se está repitiendo en la actualidad y seguramente lo que va a suceder en años futuros. Y tiene que ver con la decadencia humana, tiene que ver con la decadencia de los valores que han sido transgredidos, donde de alguna manera eh, toda lo que se vive en esta realidad, todo lo que aquí se te entrega para adoctrinarte a eso, perder los verdaderos valores. Y la gente está sumida, ¿no es cierto?, en un egocentrismo que llega al límite de la locura,
donde ya no sorprende nada. Y claro, si nosotros tuviéramos que hacer esta comparación o analogía con la Atlántida, creo que ya nos estamos describiendo de qué manera, mezclándonos, ya nos describimos de esa manera, nos describimos, ¿no es cierto?, porque cada uno se apoya de su propia religión, adora a un Dios que desconoce, eh, y además de eso, los sentimientos, en este caso, todo lo que es el ser humano en sí, se ha vuelto negativo. La ira, la rabia, la envidia, todos esos sentimientos, ¿no es cierto?, que algunos le llaman los pecados o pecados capitales, son parte del empobrecimiento de la humanidad. Y cada uno de nosotros siempre cree tener la razón y cree estar sobre la otra persona. Eh, y de alguna manera pienso que estamos repitiendo los mismos patrones de siglos pasados de ciertas culturas. Creo que la espiritualidad se ha perdido. Y cualquier cosa que al ser humano le sirva para poder llenar ese vacío, ellos lo van a llamar espiritualidad. Y eso es de temer, hay que tener cuidado, porque muchas personas creen cualquier cosa por esa falta de espiritualidad o de sentimiento o de emoción en su vida, en la búsqueda de algo que no saben qué es y suelen confundirlo. Tenemos muchas sectas, ¿no es cierto?, que se han encargado de llevar a muchas personas a la muerte, y el New Age y todas estas cosas nuevas, ¿no es cierto?, que tienen la cabeza de los jóvenes y de los niños, que los confunden. Son muy pocas las personas, de hecho también hay muchas personas de nuestra época o incluso mayores a nosotros que también están un poco confundidos porque la información es variada. Así tú me dices, si nos parecemos, sí, creo que nos parecemos. Quizás no somos tan heroicos como lo era antes, claro, no somos tan heroicos. Yo creo que aquí lo que nos toca es el temor y el miedo a enfrentarnos a las cosas que nos suceden día a día. Eso nos falta un poquito del espíritu de los 300 para poder revelarnos frente a las cosas que están pasando en este momento. De los grupos de poder que se están queriendo adueñar de todo, de adueñar del aire, de todo en este momento. Yo creo Y que falta, Mario, el valor de aquellos personajes tan valientes, nos falta el valor, de todas maneras. Nosotros podemos decir que oníricamente somos valientes, ¿ya? En nuestros sueños somos valientes, somos luchadores, pero cuando tenemos que enfrentar cuestiones de nuestra propia vida, no tenemos las herramientas o las capacidades. Y la verdad es que tenemos. Si nosotros no defendemos nuestros propios derechos, menos vamos a defender al resto. sí, por eso es el miedo que han inculcado generación tras generación con respecto al tema del materialismo, con respecto a que si tú te levantas puedes perder tu trabajo, puedes perder tu vida, tu familia. Te están controlando en la caverna de Platón y nos tienen dormidos dentro de lo que podríamos llamar una malla. Exactamente. Si pintan un escenario hermoso, donde te ofrecen todo aquello que te da una felicidad falsa, pero cuando eso pasa, nuevamente sigues siendo una persona miserable y que le falta esa espiritualidad. Por lo tanto, el camino es complicado, el camino es engañoso, es pedregoso y es difícil. Y hay que tener cuidado porque no todo lo que está enfrente a nosotros o no todo lo que brilla fuera. Sí. Bueno, Marcelita, muy, estoy muy contento de que nos hayamos reunido hoy día para seguir hablando de la Atlántida. Eh, Quiero invitar a los compañeros, a nuestros amigos y camaradas, a que nos sigan en redes sociales, que nos sigan también por las plataformas de audio. Estamos en este momento en Apple Music, Spotify, Evox y Google Podcast. También estamos
Nos pueden encontrar en el YouTube, La Caverna de Pensamiento, y también en el grupo de Facebook, La Caverna. Si necesitan contactarse con nosotros, también pueden hacerlo al mail, lacavernapensamiento@gmail.com. Y quiero saludar a todas las personas que nos han estado escuchando de Bélgica, de España, de Argentina, nos están escuchando también de Colombia. Así que a todos ellos un gran abrazo. Sí, muy agradecido a todos los que nos escuchan y un abrazo para ustedes. Nos encontramos la próxima vez. Vamos a traer temas interesantes. Vamos a seguir hablando también de otras civilizaciones bastante interesantes. Les podemos hablar por ahí, y quizás más adelante sí podemos hablar de Lemuria, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de otras mitologías y otros misterios interesantes que tienen. ¿Sabes Muchas de qué me gracias. gustaría hablar? A mí me gustaría hablar que habláramos de Hiperbórea. Excelente tema. Ya, Marcelita, un abrazo, un gusto haberte visto y haber compartido este momento contigo. Chao, chao. Igual, que estén bien. Chao, chao.